El conjunto de los números reales. En esta presentación vamos a hacer una rápida revisión, una rápida recopilación de las características de los principales conjuntos que componen al conjunto de los números reales. En la enseñanza del conjunto de los números reales, el primer conjunto al que se nos hace referencia y mención es el conjunto de los números naturales. Este es el primer conjunto que se nos hace referencia, pues es el conjunto con los números que nosotros utilizamos para contar. El conjunto de los números naturales se define con la letra n y se le define como de los números de contar. De esta manera, los naturales son los números 1, 2, 3, sucesivamente, en un conjunto que no se detiene. Ejemplos de números naturales, por ejemplo, son el 15.00 o simplemente 15, el 25 quintos o bien 5, o el 3.5 por 10 a la 3, que eso es igual a 3500. Son algunos ejemplos de números naturales. Dentro de la Organización del Bachillerato Internacional, el conjunto n se le define de otra manera y además incluye al número 0. Para la Organización del Bachillerato Internacional, el conjunto n es el conjunto de los números 0, 1, 2, 3, sucesivamente, y se le nombra como el conjunto de los enteros positivos y el 0. Sabemos bien que con este conjunto de números las operaciones de suma y multiplicación son siempre posibles. Es decir, siempre que tomemos dos números naturales y los sumemos o los multipliquemos entre sí, la solución será otro número que pertenece a este mismo conjunto. Sin embargo, operaciones tales como la resta no siempre es posible. Un ejemplo de que la resta no siempre es posible con este conjunto de números es la sencilla operación de 3 menos 7. Sabemos que la respuesta es menos 4, sin embargo ese número menos 4 no pertenece al conjunto n. Para darle respuesta a operaciones como la anterior, el conjunto de los números naturales crece y adquiere un nuevo nombre. El segundo conjunto de números que se nos enseñan es el conjunto de los números enteros, representado por la letra z. Este conjunto se le conoce comúnmente como el conjunto de los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. De esta manera, el conjunto z se compone de los números enteros positivos 1, 2, 3 puntos suspensivos, enteros negativos menos 1, menos 2, menos 3 sucesivamente y el 0. Al observar el conjunto de los números enteros, notamos que dentro de este conjunto aparece el conjunto de los números naturales que habíamos definido previamente. Así pues, el conjunto de los naturales forma parte o es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Si lo representamos gráficamente, la relación entre los números enteros y los números naturales, veremos que el conjunto de los enteros es un conjunto mucho más amplio y contiene dentro de sí al conjunto n, al conjunto de los números naturales. Veamos dos números, menos 4 medios y 3.1 por 10 al cuadrado. ¿Dónde colocaríamos en este esquema a estos dos números? Bien, el menos 4 medios, o bien menos 2, tendría que tener lugar en el conjunto de los enteros, pero no en el conjunto de los naturales. Al ubicar a menos 4 medios justo en z, pero no en n, estamos diciendo que ese es un número entero, pero que no pertenece al conjunto de los naturales. El número 3.1 por 10 a la 2 se coloca en el conjunto de los naturales, pues sabemos que representa el número 310. Al colocar al 3.1 por 10 a la 2 ahí, estamos diciendo dos cosas. El número 310 es un número natural, y al ser un número natural pertenece al conjunto de los enteros. El tercer conjunto de números que se nos presenta es el conjunto de los números racionales. Se les representa con la letra Q. Este conjunto contiene dentro de sí a todos aquellos números
que se pueden representar como una fracción, es decir, a todos aquellos números que se les puede representar como una división de dos números enteros. Existe para este conjunto una definición más formal y que es la comúnmente utilizada. Para efectos de esta presentación, la finalidad es una comprensión inicial acerca de la naturaleza de los números con los que normalmente trabajamos. Si nos preguntamos si los números naturales se pueden escribir o representar como una fracción, la respuesta debe de ser sí. Ejemplo de estos números naturales que se pueden representar como fracción son el 1, que lo podemos representar como 3 tercios, u otra división de dos enteros que son iguales. El número 2, que podemos representarlo como 2 sobre 1 o 4 medios. El número 3, que lo podemos representar como 6 medios, etcétera, etcétera. Es decir, todos los números naturales son representables como una división de dos números enteros. La conclusión es que entonces los números naturales pertenecen al conjunto de los números racionales. Si verificamos al conjunto de los enteros, tanto positivos como negativos, y nos preguntamos si se pueden representar como una fracción, la respuesta es otra vez sí. Ejemplo de que enteros negativos se pueden representar como una fracción son por ejemplo, el menos 2 como menos 4 medios, el menos 1 como 5 sobre menos 5, el 0 como 0 séptimos u otra similar, el 1 que ya habíamos visto, el 2, el 3, etcétera, etcétera. La conclusión aquí es que los números enteros forman parte de los números racionales. Dicho de otra manera, los números racionales contienen dentro de sí a los números enteros. Una conclusión informal de esto es la siguiente. Todo número que nosotros podamos representar como una división de dos números enteros, con la condición que el denominador no sea cero, puesto que así la división no existiría, es un número racional. Ocurre que también nosotros llegamos a trabajar a números que están expresados con una cola decimal. Vamos a señalar tres observaciones fundamentales. Si tenemos un número cuya cola decimal es finita, es decir, que sabemos que tiene una cola decimal que concluye, ese número será forzosamente un número racional, es decir, lo podremos representar como una división de dos enteros. En esta presentación no damos una demostración de esto, pero en otras presentaciones se da demostración de cómo se puede representar a un número con cola decimal finita como una división de dos enteros. Segunda observación, todo número decimal con cola decimal infinita, pero periódica, esto es repetitiva, es un número racional. Esto nos indica que aquellos números que tienen un comportamiento periódico en su cola decimal se pueden escribir como números racionales, se pueden escribir como división de dos enteros. Nuevamente, en esta presentación no hacemos una demostración de esto que estamos diciendo, pero evidentemente hay una presentación que habla sobre los números con cola decimal y su relación con los números racionales. Ahí aparece la demostración correspondiente. Finalmente, aquellos números que tengan una cola decimal infinita y no periódica, es decir, no repetitiva, no son números racionales. Los números que tienen cola decimal infinita y no periódica, no es posible representarlos como números racionales. Pertenecen a otro conjunto diferente. 3.75, 1.5 y 0.00125 son ejemplos de números que tienen cola decimal finita. En algún momento termina. 1.3333, el punto superior significa que el 3 se repite como un patrón infinito. Números como 42.54, 54, 54, la barra significa que el patrón continúa. O números como el 0.0172, 0172, etcétera, etcétera, de manera repetitiva, son números que son racionales. La relación entre estos primeros tres conjuntos, los naturales, los enteros y los racionales,
se representa mediante un diagrama como el que aparece aquí. Luego entonces, los números naturales forman parte de un conjunto más amplio que son los enteros. Los números enteros forman parte de un conjunto más amplio que son los números racionales. Si nos preguntamos a cuál de los conjuntos pertenece el número menos 2 elevado al cubo, debemos saber que la respuesta es que menos 2 elevado al cubo es un número entero, puesto que es menos 8. No lo podemos poner en los naturales porque el menos 8 no es un número natural. Tampoco podemos poner al menos 8 fuera de los enteros, porque si lo ponemos fuera de los enteros, estamos diciendo que no es un número entero, lo cual sería falso. ¿A qué conjunto pertenece el 2.5 por 10 a la menos 3? Si nosotros recorremos de manera adecuada el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, sabremos que el 2.5 por 10 a la menos 3 es el número 0.0025. Como es un número con cola decimal finita, pertenece al conjunto de los racionales. No lo podemos poner en n porque no es natural. Tampoco lo podemos poner en z porque no es entero. Tiene que estar en q porque es un número racional al tener una cola decimal finita. ¿En dónde ubicaríamos al número 7.2 por 10 a la cuarta? Nuevamente, recorriendo el punto decimal 4 lugares de forma apropiada hacia la derecha, sabemos que el 7.2 por 10 a la cuarta tiene que ser un número entero. Y al ser un número entero positivo es un número natural. Esto es así porque 7.2 por 10 a la cuarta es lo mismo que 72.000. 72.000 es un número natural o bien un entero pero positivo. No lo podemos poner en z porque al ponerlo en z estaríamos diciendo que no es natural, lo cual es falso. No lo podemos poner en q por la misma razón. El conjunto al que pertenece de entrada es a los naturales. Al ponerlo en los naturales, estamos diciendo que es entero y que además es racional. Números como raíz de 3, el número e, el número pi o expresiones como seno de 45 grados no pertenecen a ninguno de estos tres conjuntos. Pertenecen a otro conjunto diferente. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es la siguiente. Primero, estos números pertenecen a un conjunto que no son los números racionales. Es el conjunto llamado i, que son los números irracionales. ¿Por qué se debe esto? Bien, la razón es muy sencilla. Estos números son números que tienen una cola decimal infinita, pero esa cola decimal infinita no es periódica, no es repetitiva. En el caso de seno de 45 grados, el resultado es raíz de 2 sobre 2. Es decir, no se trata de una división de dos números enteros. Por tanto, no es un número racional. Sabemos que todos los números que no se pueden representar como cociente o división de dos enteros, o bien todos los números cuya cola decimal es infinita y no periódica, son números irracionales. Por tanto, todo número con una cola decimal infinita y no periódica, o bien que no se pueda representar como un cociente de enteros, es un número irracional y pertenece a otro conjunto llamado el conjunto I. Ejemplos de los diferentes conjuntos de números son los siguientes. En el conjunto de los naturales podemos ubicar a menos 2 a la cuarta, porque menos 2 a la cuarta es 16. Podemos ubicar a raíz de 16, porque raíz de 16 es 4. O bien podemos ubicar 1.3 por 10 a la 7. Son números evidentemente naturales. No podemos ubicar en los naturales al menos 2 elevado al cubo, porque es menos 8. Es un número entero. Tampoco podemos ubicar al número menos raíz cuadrada de 4, porque eso es menos 2. Ni a menos 3, que está elevado al cuadrado, es decir, a menos 9. O bien a la raíz cúbica de menos 8, que es menos 2 también. Esos cuatro ejemplos son ejemplos de números enteros. Son enteros, pero son negativos. Por eso su lugar es en z, no en n. Ejemplos de números racionales son 3 cuartos, es una división de dos enteros. 2.53 es un número con cola decimal finita.
24.8 consecutivo y periódico, porque es un número con cola infinita, pero periódica. 4.13 por 10 a la menos 5, porque se puede escribir como un número con cola decimal finita. 1.062 periódico infinito, por la misma razón es un número con cola decimal infinita, pero periódica. Menos 0.27 es un número con cola decimal finita, o bien menos 5 tercios, nuevamente la división de dos enteros. En el conjunto I ya habíamos visto que podemos colocar a seno de 45 grados, pero podemos colocar también a la raíz de 5, al negativo de la raíz de 2, al número pi sobre 2, el número e al cuadrado, o bien seno de 60 grados, o bien coseno de 45 grados. Son todos números cuya representación es números con cola decimal infinita y no periódica. Así llegamos entonces a que el conjunto de los números reales se compone de la unión de dos grandes conjuntos, el conjunto de Q, que es el conjunto de los racionales, y el conjunto I, que es el conjunto de los irracionales. Por tanto, los reales es igual a Q unión I. Sabemos que dentro del conjunto de los racionales se encuentra el conjunto de los enteros y que dentro del conjunto de los enteros se encuentra el conjunto de los números naturales.